Hola amigos y amigas, bienvenidos a esta nueva sesión de normas APA. Pues bien, en sesiones pasadas hemos aprendido a hacer citas textuales, tanto largas como cortas, haciendo énfasis en el autor o en el texto. También hemos aprendido a hacer citas usando la paráfrasis o las famosas citas no textuales. Y pues hoy vamos a aprender a citar varios autores, aunque en la sesión pasada ya hablamos algo sobre eso, pero hoy vamos a abordar el tema de manera más amplia. Pues no es difícil, no es cosa del otro mundo, como yo siempre he dicho. Sencillamente tenemos que tener en cuenta que siempre vamos a citar con el apellido del autor. ¿Cuál apellido? El primero o el apellido por el cual el autor o los autores más sean reconocidos dentro del mundo de la academia. Pues sin más, empezamos. Entonces vamos a comenzar con dos autores. Cuando vayamos a citar dos autores, hago un repaso rápido porque esto lo vimos en la sesión pasada, simplemente lo hacemos de la siguiente manera. Si hacemos énfasis en los autores, pues lo que hacemos aquí es sencillamente encabezarlo como mejor nos parezca, ¿cierto? Por ejemplo, yo aquí voy a inventar dos apellidos ficticios, qué sé yo, Cabrera y López. Entonces, recuerden, es importante que los citemos en orden alfabético, no López y Cabrera, sino Cabrera y López, porque está primero Cabrera, y lo hago Cabrera y López, entre paréntesis ponemos el año, por ejemplo 2013, cierro paréntesis, refieren que, aquí voy a poner puntos suspensivos, porque pues ahí seguiría el texto, ya lo que ustedes quieran escribir, ¿cierto? Y después de ese texto pondrían punto para indicar que termina el párrafo, pues a menos que quieran seguir redactando y entrelazando unas ideas con otras, pero bueno, eso ya depende de cada quien. Y cuando hago énfasis en el texto, pues lo que hacemos es exactamente lo mismo, pero invertir los papeles. Entonces, escribimos primero el texto, o sea, lo que queramos. Recuerden que después de la última palabra de todo lo que escribamos no debe haber punto. Aquí abrimos paréntesis y escribimos Cabrera y López, coma, 2013, cerramos paréntesis y después de la cita ahí sí ponemos punto. Recordemos que eso lo habíamos trabajado en la sesión pasada, cuando vimos el tema de la paráfrasis. Muy bien, ahora vamos a mirar cuando son entre 3 y 5 autores. Entonces, oigan muy bien, cuando son entre 3 y 5 autores vamos a citar de la siguiente manera. Entonces, a ver, entre 3 y 5 autores, listo. Y vamos a hacerlo primero poniendo énfasis en los autores. Bueno, entonces aquí podríamos poner según, y suponiendo que vamos a citar 4. Entonces, lo que yo hago es que los voy a nombrar a los 4. Entonces, por ejemplo, según Cabrera, acuérdense que lo vamos a hacer por favor en orden alfabético. Según Cabrera, coma, López, coma, Pérez y Rodríguez. Aquí abro paréntesis después de Rodríguez y voy a poner el año, qué sé yo, 2019, cierro paréntesis y después de eso pongo el texto y si mi párrafo termina ahí pues pongo punto. ¿Listo? Ahora, si hago énfasis en el texto,
Pues lo que hago es lo mismo, pero invertimos los papeles. O sea, escribimos primero el texto que queramos, ¿cierto? No ponemos punto, abrimos paréntesis y escribimos Cabrera López Pérez y Rodríguez, coma 2019 creo que habíamos puesto. Bueno, listo, ahí sería el año. Y ahora sí, punto. Listo. Pero esto lo vamos a hacer solo la primera vez que los citemos. Si más adelante necesitamos volver a citarlos, entonces lo vamos a hacer de otra forma, pero que igualmente es muy sencilla. ¿Cómo lo hacemos? Pues miren, si ponemos énfasis en los autores, perdónenme ahí la errata, en los autores, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Digamos que yo aquí quiero empezar diciendo según fulano de tal. Entonces vamos a poner aquí según. Lo que vamos a hacer ahora es que escribimos solo el primer apellido el primer apellido, quiero decir el apellido del primer autor, que en este caso sería Cabrera, ¿cierto? Según Cabrera. Pero como ya los voy a referir una segunda vez o más veces, entonces aquí voy a escribir según Cabrera y luego voy a poner la expresión etal, o sea, et espacio al punto. Y a continuación, entre paréntesis, escribo el año y cierro paréntesis, ¿cierto? Y después escribo el texto. O sea, lo que yo quiera pues referir de ellos, ¿no? Muy bien. Eso sería haciendo énfasis en los autores. Si hacemos énfasis en el texto, es exactamente igual. Solo que pues primero ponemos el texto. Recuerden que después del texto no debe haber absolutamente ningún punto ni nada. Abrimos paréntesis y escribimos Cabrera etal punto y después del punto coma 2019. Y alguien dice, ¿por qué ponemos etal? Pues etal es una expresión en latín que significa y otros, ¿ya? Por eso ponemos etal. Entonces ahí lo que estamos diciendo es Cabrera y otros 2019, ¿sí? Bueno, eso es cuando sean entre 3 y 5. Entonces recuerden, la primera vez que hagamos mención de ellos, vamos a nombrar todos sus apellidos en orden alfabético y a continuación el año. Pero si después necesitamos volverlos a citar dentro del mismo texto, solamente escribimos el apellido del primer autor seguido de la expresión etal, et espacio al punto. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Cuando sean más de 6 autores, tanto la primera vez que lo citemos como las demás veces, solamente vamos a mencionar el apellido del primer autor y a continuación etal y luego el año. ¿Cómo así? Entonces vamos a hacerlo aquí con un ejemplo. Vamos a suponer que yo voy a citar a Cabrera, López, Perea, Pérez, Rodríguez, Sánchez, Blanco, qué sé yo, bueno, cantidad de gente que escribieron un documento, ¿cierto? Que tiene más de 6 autores. Entonces, si yo hago énfasis en los autores, pues lo voy a citar de la siguiente manera. Puedo iniciar con los autores, o bueno, el encabezado, eso sí es lo de menos, eso ya ustedes en sus redacciones miran cómo lo pueden hacer. Yo aquí voy a empezar. Vamos a suponer que yo tengo un texto que vengo haciendo y digo, los niños son no sé qué, cómo lo refieren, ¿cierto? Y aquí pues se supone que como esto hacía parte de otro párrafo, lo voy a poner con minúscula, ¿cierto? ¿Cómo lo refieren? ¿Quiénes lo refieren? Pues entonces yo voy a poner Cabrera
etal, etal es et al, acuérdense, punto, y el año. Entonces digamos, qué sé yo, pues pongamos 2020, digamos que fue cuando ellos escribieron ese texto, y luego punto, ¿cierto? Como lo refieren que habría 2020, listo. Esa también es otra forma de citar, haciendo énfasis en los autores, ¿cierto? Bien, ahora, si el énfasis es en el texto, pues lo vamos a hacer lo mismo, solo que primero ponemos el texto, ¿cierto? Después recuerden que no debe haber punto, y entre paréntesis escribimos Cabrera etal, punto, coma, y a continuación el año 2020. Cierro paréntesis, punto. Y listo. Entonces, de manera general, un repaso así, súper rápido. Cuando sea entre 3 y 5 autores, ¿qué debemos hacer? La primera vez que vamos a citarlos, debemos hacer mención del apellido de todos los autores en orden alfabético y luego el año. Cuando sea la segunda vez que los citemos y posteriormente las veces que necesitemos citarlos, simplemente vamos a escribir el apellido del primer autor seguido de la expresión etal, que significa y otros, y luego el año. Y cuando sea de 6 autores para arriba, o sea 6 o más autores, pues todas las veces que necesitemos citarlos, incluyendo la primera, simplemente vamos a escribir el apellido del primer autor seguido de la expresión etal y luego pues el año, obviamente, ¿no? Pues bien, amigos, eso es todo, nada más por ahora, así que pues buen día, buena tarde o buena noche según corresponda o según sea el horario en el que lo vean. Nada, no olviden suscribirse al canal y que tengan muchos éxitos. Chao, chao.